invitados y nosotros no. Mientras nos enfrentan como distracción, ya sin poder reaccionar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. ¡Ah! Esta guerra contra la inflación me está dando pesadillas. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes por la pantalla de C5N como cada martes a las 11 de la noche. Lo que tengo atrás mío es lo que les mostré la semana pasada. Los países del mundo que cobran retenciones. El dato surge de un informe que hizo la propia Sociedad Rural, una investigadora especialista para la Sociedad Rural, para justamente intentar desarticular la idea de que se cobren retenciones allá cuando empezaba la disputa por la resolución 125 y demás. Esta lista en su momento, en este mismo canal y a una hora parecida, la mostró Marcelo Slotoviazga. Y son un montón los países, ¿eh? Mirá. Todos estos. La semana pasada yo les mostraba esta lista de países que cobran retenciones y algunos, bueno, seguro no estaban mirando el programa, pero vieron algún recorte, se quedaban en países africanos, en algún país centroamericano. Yo quiero mostrarles a ustedes que hay países como Noruega, países como Rusia, países como Turquía, aquí en la región, países como Colombia, como Uruguay, países como Canadá, que aplican retenciones a la exportación para preservar a sus mercados internos. Son países que eligen, por supuesto, exportar parte de su producción, pero que entienden que si son proveedores al mundo de un bien preciado, como en este caso estamos conversando en Argentina sobre los alimentos, bueno, esos alimentos para su población tienen que ser medianamente asequibles. Es lo que pasa en los países petroleros con la nafta, por ejemplo. Pero incluso en países como Canadá o como Australia, donde hay formas de retenciones y de administración de las exportaciones, en algunos casos muy rígidas, la política económica tiene un objetivo lógico, que es que la gente viva bien. Yo habría querido empezar este programa citando a Gramsci, a Althusser o a Sun Tzu, pero la verdad que lo que mejor calza, lo que resulta más adecuado para describir esta situación política, esta crisis en la cual se encuentra el gobierno, es una frase de Mirta Legrand. Disculpen. Es de Mirta Legrand. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, sí, la saben, ¿no? Te destratan. Resulta que Mirta Legrand, con esa sensibilidad política que tienen los ídolos de masas, detecta un problema político que en este caso se está haciendo muy palpable. El gobierno, y el gobierno específicamente en sistemas democráticos como el nuestro, es un artefacto, un artificio que nos damos para ponernos de acuerdo como sociedad en determinadas cosas. Es como lógicamente ocurre, un artificio lleno de símbolos, de mediaciones. No es algo tan lineal como un rey que dice tener su autoridad porque emana de Dios. No. En democracia, un presidente tiene que ser, tiene que parecer, tiene una credibilidad, genera determinadas expectativas.
Cuando se muestra dubitativo, taciturno, cuando da marchas atrás, todo el tiempo, los sectores contra los cuales elige confrontar, o contra los cuales fue electo para confrontar, leen esa debilidad y se le plantan. Incluso, aunque no tome ninguna medida de gran audacia política o de una imaginación que haga transgredir los límites. Esto es algo que se está viendo ahora de manera muy, muy notoria. Y se está viendo en el jaque agroexportador a un gobierno que hasta ahora no había hecho más que intentar componer con el sector agroexportador. Hoy en este estudio, a la tarde, vino Gustavo Idígoras, el presidente de la Cámara de Industriales Aceiteros de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. Es un puñado de empresas, una docena de empresas que explica más de la cuarta parte de las exportaciones de la Argentina. Es a ese sector al que afecta la suba recontramódica de 2 puntos de las retenciones para los subproductos de soja que anunció el gobierno el fin de semana. Y Idígoras acá contó que el ministro Julián Domínguez lo llamó para decirle que no le quedaba otra, por poco que no le pedía disculpas, por avanzar con una medida que en todos estos países se aplica y que además en muchos de estos países y de los más desarrollados se está aplicando cada vez de modo más enfático. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en guerra. No en la guerra contra la inflación que anunció acá el presidente 3 días antes y que terminó convirtiéndose en una estampida de precios que ahora vamos a ver la semana pasada en un puñado de empresas que vamos a ver si ahora los retrotraen. No. Estamos en una guerra de alcance planetario que tiene lugar en el Mar Negro, donde justamente se producen buena parte de los cereales que consume toda Europa y Medio Oriente. Este fin de semana estuve leyendo, por ejemplo, el informe de la OCDE de la semana pasada, que da cuenta de los incrementos que se esperan en estos granos y cereales para las próximas semanas. Ocurra o no la prolongación de la guerra, que a esta altura ya no sabemos cuándo va a terminar, lo que hay son canales de transmisión de la guerra a los precios de nuestros alimentos en nuestro bolsillo que son realmente temibles. Uno de los artículos que cita la OCDE, por ejemplo, muestra que la agricultura hoy es una agricultura que demanda mucho más hidrocarburo que hace 20 años o 25. No solamente ya se usa gasoil o nafta, que están aumentando en todo el mundo por lo que sube el petróleo, para transportar las cosechas o para mover las sembradoras, los tractores, como el que se subió Patricia Bullrich para hacer su show esta semana a favor del agronegocio. No, también dentro de la semilla hay cada vez más hidrocarburos por los fertilizantes que utilizan petróleo o gas o derivados para justamente fabricarse. Hay varios canales de contagio a los alimentos, porque también ante el aumento del petróleo, lo que empieza a ocurrir es que algunos países dicen, bueno, yo tengo producción agropecuaria, corto el gasoil o la nafta con más bioetanol o con más alcohol de caña o lo que sea, acá se hace, y entonces los biocombustibles hacen que suba también el precio de los alimentos como un segundo efecto, una segunda ronda, además de lo que ya genera el aumento del petróleo y, por supuesto, la interrupción de la cadena de provisión de esos mismos granos y cereales que exporta masivamente Ucrania y que también exporta Rusia en buena medida. Ucrania bombardeado, Rusia bloqueado. El mercado ese está completamente cerrado. Ahora, como el gobierno mostró debilidad al no aumentar las retenciones como lo debió haber hecho para proteger el bolsillo aquí, claro, no lo podía hacer porque se le cayó el presupuesto el año pasado, porque se cayeron las facultades que delegaba antes la Ley de Emergencia Económica. Como no tiene ese consenso y como depende de la oposición para que le aprueben leyes como pasó con el Fondo Monetario, lo único que pudo hacer fue estos 2 puntitos. ¿Qué hizo la Rural en respuesta a eso? Anunció
que no es que quiere que le bajen estos 2 puntos las retenciones de 33 a 31% en los subproductos de soja. Directamente quiere que no se cobren más retenciones. Presentó un amparo para que cese el cobro total de las retenciones, que consideran que desde enero de este año son inconstitucionales. En plena guerra, con el trigo al doble, con la soja el 60% más cara, dicen que las retenciones no tienen razón de ser y que hay que cortarlas ya mismo. Esto de concretarse, bueno, representaría un recorte de los ingresos de alrededor del 10%. Es muchísima guita, ¿eh? Muchísima guita. Estamos hablando de 15 veces el ajuste que pide el Fondo Monetario, por ejemplo. Si se dejaran de cobrar 100% las retenciones como quiere la sociedad rural. El que lo explica políticamente es el titular de la rural, Nicolás Pino. Escuchá cómo se lo dijo ayer Ernesto Tenenbaum. Estamos diciendo desde la rural, hace ya 20 días, un mes, y presentamos ese recurso en la justicia, es que hoy las retenciones tendrían que ser cero porque no están avaladas por ninguna ley. Lo que discutimos, vuelvo a repetir, Jairo, no es la acción, que estamos de acuerdo, tiene que haber igualdad de condiciones para toda la cadena. Y con esta medida se logra igualdad. Claro, el sector agropecuario, específicamente el agroexportador, está acostumbrado a que en los medios se hable solo de su interés y que no se le contraponga el interés de los consumidores, que en este caso es opuesto por el vértice, uno al otro. Para eso, para verlo, hace falta hablar un poco de economía política. En la economía política no hay tanta tasa, no hay tanta expectativa, sino que más bien hay puja distributiva, apropiación del excedente, transferencias de ingresos. Son 2 dimensiones distintas de fenómenos que se pueden analizar de una u otra manera. Si uno lo mira bajo el cristal de la economía política, lo que ve es que en la negociación por las retenciones y por la inflación, lo que está en juego es el salario. Hay 2 variables, el salario y la renta agraria, que entre sí se balancean y atentan el uno contra el otro. En los periodos en los que el sueldo fue alto en la Argentina, la renta agraria estuvo acotada. No quiere decir esto que no ganen dinero los que producen granos y cereales, que además está buenísimo que lo hagan, no solo porque aportan divisas a la Argentina, sino porque también dinamizan todas las economías de provincias enteras que dependen de ello. Ahora, hay una porción de lo que vale una tonelada de trigo, de maíz, de girasol o de soja, que no se apropia el productor que va, alquila, que despliega tecnología para hacerlo. Es una porción que se apropia el dueño del campo. El dueño del campo alquila en general en cantidad de quintales. Cuando el precio de esos quintales aumenta, aumenta la renta. Y aumenta proporcionalmente. Los impuestos recaen sobre el productor. Las retenciones disocian un precio del otro. Pero el rentista se queda con una porción tremenda que nadie discute. Cuando uno lo escucha a Nicolás Pino, no habla de el tremendo peso de los arriendos, que hace que cada vez la producción se concentre en cada vez menos manos. No, habla de las retenciones del Estado. Pero las retenciones tienen una cualidad muy especial, que es que no solamente sirven al Estado para recaudar, sino que además hacen que si un exportador cobra $100 y quiere cobrar $100 también acá, lógicamente, si de repente cobra $60 por exportar, y bueno, se va a conformar con cobrar también $60 acá. Eso es el desacople. Eso es lo que a veces en el paroxismo de la negación y del divague, algunos representantes voceros del sector dicen no existe, como los terraplanistas, dicen no existe el desacople. Bueno, hoy un hombre que encarna los intereses del sector agroexportador como Idígoras acá me dijo, y sí, claro que desacoplan las retenciones. Lo que pasa que a ellos, por supuesto, les resultan antipáticas. La estrechez de miras, el default analítico que hay en buena parte del elenco gobernante hace que no se mire la disputa desde el conflicto, desde este
esta pulseada, esta cinchada entre una y otra cosa, entre uno y otro factor. Pero ojo, no es solo lo que le achacan al ministro de Economía, Martín Guzmán, que los más indulgentes dicen es un académico, es exceso de academicismo. Fuera del Ministerio de Economía es peor todavía. En la jefatura de gabinete, por ejemplo, hay quienes decían, ¿saben qué? El acuerdo con el Fondo Monetario, dame, lo firmo y después lo leo. Primero lo firmo, después lo leo. Vení, dámelo que lo firmo ya. Decían en jefatura de gabinete en este último mes y medio cuando se estaba empezando a dar la discusión parlamentaria. Un funcionario importantísimo, cercano a Mansur, ha dicho cosas como, bueno, cuando yo me casé me dieron un crédito hipotecario, yo firmé, ni lo miré, ni miré las cláusulas. Yo firmé, después si me quedo sin guita, no sé, me presta mi vieja o mis amigos, y si no, veo qué hago. Bueno, con ese grado de previsión manejan con metáforas la economía argentina. Hoy Alberto Fernández habló con Cristalina Georgieva, estaba Martín Guzmán conectado desde Francia, y allí en Francia, en París, el ministro de Economía se reunió con el presidente del Club de París, de este club de naciones acreedoras, que le dio 2 años para retomar los pagos, pero que, por supuesto, ya con el acuerdo con el Fondo Monetario, le dijo el vencimiento que había a fin de este mes, no hay ningún problema. Ese es Bruno Le Maire, el jefe del Club de París. Ahí también hay una disputa política, por supuesto. Pero el Fondo Monetario, cuando se mete en la Argentina a iniciar lo que acá hemos dado en llamar cogobierno, que a mucha gente la enoja, que lo llamemos así, se mete también en esa disputa. No es solamente una discusión acerca de cuánto de lo que producimos los argentinos va a pagarle a los países que representan estos señores, o al Fondo Monetario, o a los acreedores privados que hicieron grandes negocios de la mano de Toto Caputo y de la mano de Mauricio Macri. No, no, no. También se meten en la cinchada distributiva de acá. ¿Por qué? Bueno, porque una de las cláusulas del acuerdo con el Fondo Monetario lo que dice es que el Banco Central tiene que dejar de emitir. Hoy, hace un rato, acaba de avisar el Banco Central que aumenta la tasa de interés. ¿Esto para qué? Para chupar pesos que hay en la plaza. Van a pagar más por los plazos fijos. ¿Y qué va a pasar con los préstamos? Con los préstamos lo que va a pasar es que van a ser más caros, va a caer la actividad económica. Inflación y estancamiento, estanflación. Bueno, hay un efecto adicional de que el Banco Central deje de asistir al Tesoro y que suban las tasas de interés. El Ministerio de Economía ahora igual va a tener déficit y se tiene que financiar con préstamos de los que tienen pesos de sobra en Argentina. ¿Quiénes son los que tienen pesos de sobra en Argentina? Los mismos que están diciendo, no quiero que cobres más retenciones. Los mismos que están diciendo, Arcor, por ejemplo, la semana pasada, con un aumento del 15% en todas sus listas de precios. Molinos, que hoy los mencionó el secretario de Comercio Interior, La Serenísima, Sancor. Todos los que provocaron la estampida de precios de la semana pasada, todos ellos tienen pesos de sobra y van y se los prestan al Tesoro. ¿Pero qué se transfiere, además de dinero, a esas personas beneficiadas, a esas firmas beneficiadas en la puja distributiva? Se les transfiere poder también. Así como el Fondo Monetario cada 3 meses va a poder decir si Argentina está en default o no en el mercado internacional, hay poderosos locales con mucho dinero que cada semana, en cada licitación de la sopa de letras que tiene el Ministerio de Economía, parecido ya a la época de Caputo, Duhovne, Sturzenegger y Macri, bueno, cada semana le pueden decir, ¿te presto o no te presto? Si no te presto, tenés un quilombo porque no llegás a cumplir con la meta que comprometiste ante el Fondo Monetario y el Banco Central tiene un tope estrictísimo. Esto, hoy, a la tarde, lo conversé con Juliana Di Tulio, una senadora que tiene su despacho al lado del de Cristina Fernández de Kirchner, que es amiga suya hace 30 años, que, habla por sí misma, por supuesto, y me dijo, yo no quiero interpretar a nadie, ni ser
hermeneuta de nadie, pero claramente es alguien muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Esta mañana el presidente había dicho su frase, la frase que rebotó durante todo el día: el presidente soy yo, no es un órgano colegiado la presidencia. Yo escucho a todos, pero la decisión la tomo yo. Algo que, hablando por la tarde con fuentes parlamentarias, me decían hizo mucho ruido en el Senado porque a Cristina le dijo eso, le mostró los dientes, y al grupo de empresarios más poderosos de la Argentina dijo: yo quiero acordar con ellos. ¿Qué dijo Juliana Di Tulio sobre esto? Da una idea de la interna sobre la cual ahora nos vamos a poner a discutir con nuestro invitado. Escucha. El poder no pelea con buenos modales, nunca. Y la verdad es que por más que el presidente quiera y le guste y su estilo, o sea, fiel a su estilo, que a mí me parece que está bien que sea fiel a su estilo, me parece perfecto. Lo que pasa es que en la historia de la Argentina, cada vez que hubo buenos modales, bueno, siempre te contestan con el bolsillo, diría un ex ministro de Economía, ¿no? Que no era de nuestro partido. Bueno, la cita de Juan Carlos Pugliese, el ministro de Economía de Alfonsín, hace pensar en cómo terminó el gobierno de Alfonsín, con una hiperinflación. No es el riesgo que hay ahora. Según la mayoría de los economistas, incluso economistas que no tienen ni un centímetro de contacto con el gobierno, no es el riesgo que hay ahora. El riesgo que hay ahora es que la inflación escale arriba del 65% este año y que vuelva a pegarle un hachazo a los sueldos. Esto lo sugieren datos como este. Fíjate, el dato es de la consultora LCG. Hace un traqueo, un seguimiento semanal de los precios. Ahí tenés las 4 semanas de febrero que tuvieron por semana esa inflación. Es estremecedor decir la inflación por semana, pero es lo que nos está ocurriendo. Es la de alimentos y bebidas. Fíjate, 1,8, 0,5, 1 y 1,2. Después en marzo arrancó tranquila, porque ya habían hecho ese ajuste de la última semana de febrero, pero lo que ocurre la semana pasada y la anterior son esos dos subidones del 1,6 y el 2,4%. Miren el siguiente gráfico. Otro dato respecto de esta suba brutal. Dentro del 2,4 que subieron los alimentos la semana pasada, las bebidas treparon 4,5% en promedio. La panificación casi 4, aceites 3,6 y así todos los que estás viendo. Verduras 3,1, lácteos y huevos 2,6. Tremendo. Estos son los aumentos que hoy dijeron van a retrotraer al 10 de febrero. No todos, porque verduras no, lácteos y huevos no, frutas no, carnes no. Los de los supermercados, nada más, que son los que fueron hoy a la reunión. Y hay que ver si se cumple, obviamente. Pero hay otro dato preocupante también. ¿Cuántos productos de la canasta suben? Y son cada vez más. Se ve en el siguiente gráfico. Se llama índice de difusión de la inflación esto. ¿Cuántos productos, no cuánto aumentaron, sino cuántos aumentaron? Fíjate. En marzo, en la primera semana, aumentó un 10% de los productos. En la segunda, casi un 20%. Y en la tercera, una cuarta parte. Es una dinámica muy, muy dañosa para el bolsillo. Y, déjame decirte, es algo que viene dándose en estos últimos años, lamentablemente. Se ve en el siguiente gráfico, que es un gráfico de la consultora P/Q, en este caso. Este es el RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. El salario formal o en blanco. A guita de hoy, ahí tenés todos los años desde el 96. Fíjate, esa raya que es como la de un electrocardiograma de un muerto, eso fue tu salario en los años 90. Así, planchado. Cayó brutalmente con la devaluación de 2002, redondeando de 80 a 55. Guita de hoy, Sueldo promedio en blanco.
estamos hablando. A esas profundidades se sumergió el salario, a lo que hoy serían 57.000 pesos. Y con el kirchnerismo trepó hasta 2009, ininterrumpidamente hasta los 100.000. En enero de 2011 pega un salto mayor. ¿Por qué? Bueno, porque en 2011 hubo un atraso cambiario fenomenal para ganar las elecciones, para aquella reelección en la que Cristina termina con un 54%. Muchos estábamos distraídos con el dibujo de la inflación del INDEC, que es una cosa indignante, ahora vamos a ver por qué también. Pero la gente votó salario alto y votó 54% reelección. Siguió subiendo hasta esos 122.000 y se mantuvo. Aquel 128.000 es el de 2018, cuando colapsa el gobierno de Macri y en 2 años, el modelo económico de Macri, y en 2 años retrocede una década. Fíjate vos que Macri lo entrega en un valor de cerca de 100.000 y ahora estamos apenitas por encima de eso. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un repunte ahora en enero contra enero del año pasado del 4%. Pero todavía el valor de enero de este año está bajo del de enero de 2020, que es justo inmediatamente antes de la pandemia. Un salario que ya estaba reptando, que ya estaba muy deteriorado, ahora está peor. Y fíjate vos, volviendo a lo que hablábamos al principio, de los gobiernos que procuran que la gente viva bien, esta comparación sí que da un resultado inquietante. Me corro para que lo veas bien. Ese es el salario promedio, no a plata de hoy, sino a plata de cada momento. Y esa es la canasta básica total, lo que valía la canasta para no ser pobre para una familia de 4 miembros. Acá ya hemos comparado el salario mínimo con la canasta. Hemos visto que hoy una familia que tiene 2 personas que trabajan por el salario mínimo no llega a cubrir la canasta básica para no ser pobre. O sea, gente que se toma el bondi, va, labura 8 horas, vuelve a la casa, ve con quién dejó a los chicos, los 2, porque ninguno de los 2 se puede quedar, y no les alcanza para no ser pobres. Gente que trabaja en blanco estamos hablando, ¿eh? Ahora, fíjate vos, en 2003, en ese momento en el que estaban ahí en el subsuelo que te mostré recién, la canasta representaba el 81% del salario promedio de la economía del sector formal. Después de toda esa mejora del kirchnerismo, el salario promedio compraba 2 canastas básicas. En abril de 2016, cuando Macri ya había hecho su ajuste inicial, esa devaluación, ese salto inflacionario, la canasta costaba 11.000 pesos y el salario promedio era de 17.600. O sea que ya había empezado a pesar más, a pesar un 64% la canasta sobre el salario. Cuando entrega Macri en 2019, ya era 74% el peso. Y fíjate lo que es hoy. Lo mismo que dejó Macri. Este problema, el problema de la economía política, es un problema que se puede abordar de distintas maneras, pero que siempre es conflictivo abordar. El debate que hay ahora entre moderación y choque, entre consenso y conflicto, es un debate que en realidad viene después de más de 2 años en los cuales hubo mucha moderación y muy poco conflicto, en los cuales hubo mucho intento de alcanzar consensos y al final, lamentablemente, mucha resignación. Avisos y arrancamos. Está con nosotros Artemio López, sociólogo, director de la consultora X. Vamos a hablar un poco de economía y un poco de política con el tipo que cuando vino a este programa la última vez me dijo, así perdemos las elecciones. No le creyeron. ¿Te acordás, Artemio? Bueno, no fui tan taxativo, pero... como vos siempre deja la ambigüedad como paraguas, pero no, sí, yo recuerdo que lo sugirió abiertamente. Órbita Noticias y nos sentamos a charlar con él.
noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En la ciudad de Buenos Aires, la capital de nuestro país preferido del planeta Tierra, el jefe de gobierno liberó a los niños de un flagelo que atentaba con el normal desarrollo de su educación. Una verdadera barrera contra el aprendizaje. El barbijo deja de ser obligatorio en las escuelas. Esto va a ayudar a que los chicos que tengan necesidad de dejar el barbijo recuperen dinámicas que conocían en las aulas, que puedan volver a sentirse cómodos en las escuelas, recuperando mayor normalidad en el vínculo con sus compañeros. Todo eso es muy importante para su bienestar integral, sobre todo para su bienestar emocional. Pero el temible tapabocas no es el primer gran obstáculo que un niño porteño encuentra en su desarrollo normal, no. También tuvieron que ser liberados de las temibles palabras raras. A partir de ahora no hay más protocolos, no hay más palabras raras, no hay burbujas. A este humilde cronista intergaláctico le gustaría contarles que todos los niños han sido rescatados, pero no, lamentablemente algunos han quedado en el camino. Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ir ponerse a trabajar. Y eso no es lo peor. Algunos niños y niñas que logran encontrar la salida de la villa terminan en un lugar peor, el Estado. El Estado termina siendo el único lugar donde esas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar trabajan y consiguen trabajo. Es lo mismo que sucede en Chubut, es lo mismo que sucede en Santa Cruz, es lo mismo que sucede en Santiago del Estero, es lo mismo que sucede en esas provincias donde el Estado es el único garante laboral y después terminan siendo provincias que permanentemente requieren de mayor intervención del Estado Nacional para los fondos y claro, actualmente son las provincias que permanentemente terminan con paros constantes porque son un Estado imposible de sostener. Incluso los que se quedan en la escuela tampoco están seguros. Están a merced de seres temibles, oscuros, malvados. La izquierda ha tomado una fuerza muy grande. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos. Bueno, después de ponerle el ojo a todo esto, me sospecho que el problema de los niños porteños no es el barbijo, sino otro pedazo de tela blanca. ¡No! ¡Un guardapolvo! Hay que ponerle una sonrisa porque si no, Artemio no se puede, ¿no? ¿Qué va a hacer? Contame. Así estamos. Bueno, este tipo de discursos prolifera cuando una sociedad tiene los niveles de inequidad que tiene la Argentina hoy. Efectivamente, el nivel de desesperación social hace que, bueno, este tipo de discurso tenga algún sentido, porque en condiciones normales esto es para un programa cómico, pero no lo es. No lo es. La gran pregunta es, ahora que se están peleando así públicamente, ¿qué, no? ¿Se están peleando, se están reproduciendo, como dice el dicho? Sí, nada, yo creo que son diferencias que se van a saldar. No hay ninguno de los sectores o el espacio que plantee la ruptura de la unidad. Me parece que tanto el presidente como Cristina Kirchner y aquellos que están diseñando políticas en el frente de todos saben que la unidad es un bien a preservar. Obviamente puede haber alguna diferencia, pero no me parece que esté en juego eso. Pero en la carta que vos firmaste se preguntan unidad para qué. ¿Unidad para qué? ¿Para qué? Bueno, esa es una discusión. Yo creo que la unidad está dada, hay que ver y discutir hacia dónde vamos. Evidentemente, la actual situación en el año 2021 nos amerita preguntarnos, bueno, vamos a cumplir con el pacto electoral de 2019. Vos sabés muy bien que en el 2021 mucha gente que había votado al Frente de Todos no lo acompañó, no votó a Macri, pero no lo acompañó porque efectivamente pensaba que las circunstancias, las condiciones de vida material no habían sido lo suficientemente... Casi 5 millones de personas. Un poco lo dijiste vos en los gráficos, se había mejorado muy poco, 4 millones de votantes. Yo creo que esa es la discusión, cómo hacer para reconstruir ese tipo de unidad. De hecho, cuando se habla del quiebre del Frente de Todos, bueno, para mí y para lo que plantea el documento, el Frente de Todos se quebró en 2021. Efectivamente hay 4 millones de votantes que acompañaron en 2019 y no lo hicieron. Se quebró también en el 2009.
A nivel dirigencial también se fue Cobo, bueno, se fue Alberto Fernández en esa época. O sea que efectivamente los tipos de unidad van modificándose, pero lo que hay que tratar de recomponer ahora es la unidad social y electoral del Frente de Todos, y eso se hace mejorando las condiciones de vida material y mejorando los ingresos. Hoy tenemos una estructura de ingresos que efectivamente es una herencia de Macri, que fue desastrosa, vos lo marcaste bien, 20 puntos de caída en 4 años, no se logran así nomás, más el impacto de la pandemia. Ahora, con crecimiento económico, mejora del empleo, hay casi 500.000 empleos creados o un poco más, creo que el presidente va a cumplir con el pacto electoral que desplegó en 2019, que es mejorar las condiciones de vida, sobre todo los sectores medios, medios bajos, los sectores populares, que están en una situación desesperante. Hay un fenómeno muy interesante que es que se pueden crear empleos, de hecho el próximo número de desempleo va a dar bien, Va a dar mejor, sí. Por lo que he visto yo, pero eso lo nota el que consigue empleo y no tenía. Exacto. Y en cambio el deterioro salarial lo notamos todos, y la inflación, que algunos dicen, bueno, se puede compensar con políticas para los sectores más pobres, con tarjetas, con bolsones, es algo que sufren todos los laburantes. Pero totalmente, sí, no cabe ninguna duda. La política social es una dimensión que hay que obviamente atender, pero acá hay un diseño de política económica que es el que efectivamente hay que discutir para poder ir por el conjunto de la sociedad. Lo que pasa es que Artemio, en este contexto, habiendo perdido las elecciones de medio término y sin mayoría parlamentaria... La cuestión de, a mi juicio, fundamentalmente por ingresos. Hay otros que explican porque se corrieron al centro, pero yo creo que acá lo que hubo es una gran decepción por los niveles de ingreso que la ciudadanía tenía. No te olvides que se hizo un ajuste durante la pandemia en 2021, vos lo sabés mejor que yo. Bueno, acá lo hemos dicho durante todo el año pasado. Cristina lo planteó y se lo desmintieron, pero bueno, eso pasó. Yo no lo dije porque lo dijera Cristina, lo dije porque lo veía en los números. No te lo adjudico, pero Cristina lo dijo. Pero lo notable es que tan susceptibles son a críticas desde este lado en el Ministerio de Economía, que este es uno de los lugares, quizás el único lugar donde no dio una entrevista a propósito del pacto con el fondo el Ministro de Economía. Entrevista que pedimos todas las semanas, puntualmente. Bueno, capaz que ahora. No creo. Pero, mira, en el gráfico que habíamos mostrado, en la tabla de cuánto representa la canasta en el salario promedio, mostrá de vuelta si podés. 7.3. Es del salario promedio de la economía, no es un salario... 107.000 pesos para Emanuel Álvarez Agis, la consultora de P4Q. Sí, es tremendo. Quiero aclarar que el dato claro, es el salario en blanco promedio. Quiero aclarar que el dato de 2011, no tomé el del INDEC de Moreno, tomé el valor de la canasta de la Ciudad de Buenos Aires y el RIPTE, que es el salario promedio que da el Ministerio de Trabajo, no el INDEC. Y era eso, era la mitad de la canasta. Es un cambio muy sensible. Claro. De vuelta, ¿cómo lo cambiás? Sin una ley, que ni siquiera se pueden subir las retenciones, porque aparece la rural ahora, en este momento de debilidad, y te planta un amparo. Bueno, es que yo creo que esa es la discusión que se plantea, más allá de los documentos que me interesan relativamente poco, no me parece, ya se dijo muchas veces. Creo que esa es la gran discusión, efectivamente. Si hay que tomar la decisión de mejorar un sector de la sociedad, hay que confrontar claramente con otro. La sociedad rural ya, bueno, cuanto más aflojás, más avanzan. Ahora van a pedir la eliminación de las retenciones directamente. Yo creo que ahí hay una discusión y hay que resolverla. El gobierno, Alberto Fernández lo dijo, una cosa es la moderación, otra muy distinta es la neutralidad. Este gobierno sabe que gobernar es representar, no conciliar. Hay que conciliar, pero representando y sabiendo qué intereses se representa. Me parece que eso es lo que está discutiéndose hacia adelante y en eso coinciden tanto los sectores más duros o menos duros del kirchnerismo. Sí. Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El presidente lo dijo una y otra vez. El objetivo de este año es que los salarios, las jubilaciones, pensiones le ganen a la inflación y mejoren en parte las condiciones de vida de los sectores populares. Bueno, me parece que eso está así. La oposición también sabe a qué sectores representa. Totalmente. De hecho, por eso Ricardo López Murphy también presentó un amparo en contra del cobro de retenciones.
Y de la oposición, y especialmente de la figura de Mauricio Macri, nos viene a presentar un informe Lu Aisikov. La escuchamos y retomamos la charla, Artemio. Lu, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale, ¿qué tal? ¿Y a qué juega, ¿A qué juega Mauricio Macri? Ahí lo ves en pantalla, un Macri que está con un protagonismo cada vez más fuerte en las últimas semanas. Aparte de irse al Mundial de Bridge, que esto viene en unos días y va a jugar realmente, ahí va a representar a la Argentina en Italia. Bueno, ¿a qué juega en términos políticos? ¿Juega a presentarse nuevamente, a querer volver en 2023? ¿Juega a vender algo caro su apoyo a quien sea el candidato del PRO? Ambas opciones están abiertas en este momento y lo admiten desde el entorno de Mauricio Macri, pero además dirigentes que lo conocen muy bien, que trabajaron codo a codo con Macri, lo que dicen es que lo que vemos últimamente es una versión de Macri sin bozal, un Macri sin coaching, que en definitiva es un Macri sin Marcos Peña. Desde hace un buen tiempo, un Macri sin Peña un Peña que lo contenía, un Peña que jamás hubiera permitido que Macri haga declaraciones como las que hizo anoche o como las que viene haciendo en los últimos días, hablar de privatizar aerolíneas. Había discusiones muy fuertes entre Macri y Peña le decía, hasta acá, esto no. Bueno, este es un Macri liberado, un Macri en su versión más pura. Así que vamos a empezar, Ale, si te parece, escuchando un poquito de esta entrevista de la que te hago mención. Da varias entrevistas, está escribiendo cartas todos los domingos, pero esta entrevista en La Nación anoche donde le preguntan qué quiere hacer en 2023 y un Macri muy convencido de que vuelve la oposición, esto decía. Está jugando al bridge, yo no sé si lo pronuncie bien. No, está bien, es puente, como puente. La verdad que también la gente no nos va a perdonar si no tenemos las ideas bien claras, el plan, las decisiones inmediatas que vamos a tomar el día después de tomar el poder, porque seguramente vamos a volver al poder en el 23 y por eso hoy tenemos un enorme... Sí, claramente. Somos una alternativa seria que tiene la Argentina. ¿Va a volver el espacio o usted va a volver a ser presidente? Lo importante es que va a volver el espacio y lo importante para mí hoy es que tengamos claridad en esas ideas, que no haya más debates como sí tuvimos. ¿Pero usted tiene claro si va a ser o no va a ser candidato? No, he dicho que no es una decisión para mí prioritaria. Hoy mi prioridad es solamente... Falta un año. Eduardo, falta un año. Sí, bueno, no importa. Porque justamente porque estoy convencido que no es tan importante quién, sino para qué volvemos. Bueno, ¿para qué vuelven, no? Y la pregunta que queda ahí picando es un Macri que te decía, halconizado. Un Macri que todavía llora, al igual que muchos halcones del espacio, el gradualismo de su gobierno. Entonces hoy, entre los dos candidatos del espacio, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, si no juega Macri, y si no juega Macri es porque él cree que no llega, que no le da para llegar, porque quiere jugar, quiere volver, pero si termina apoyando a uno, el sentido común diría que va a apoyar a Patricia Bullrich. Ahora lo relativizan desde el entorno de Macri porque va a depender de varias cosas, va a depender de qué le pueden ofrecer y va a depender de qué plan de gobierno también le dan. Vamos a escuchar una partecita más donde le preguntan, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a apoyar a algún candidato? ¿Qué plan tiene para 2023? Escúchalo. Tenemos que tomar todas las medidas que hagan falta el primer día, o sea, para usted el candidato, mostrar algo nuevo. El candidato es lo de menos. Para mí hay varios candidatos buenos que están trabajando, que se están preparando y que van a presentarle a la sociedad cuál es su capacidad de liderazgo. Y la gente elegirá. Y todo lo demás que no son elegidos. Al día siguiente tiene que estar en el equipo porque no alcanzan los brazos, las manos que tenemos para construir. La están tirando afuera, yo estoy detectando. Este es el momento. Estoy en esa posición y estoy muy tranquilo y me siento bien haciendo lo que estoy haciendo. O sea, lo del segundo tiempo no se sabe si es en el 23 o en el 27. El segundo tiempo es el segundo tiempo del cambio, lo dije el primer día. El segundo tiempo no de Mauricio Macri, que va a ser tan bueno como el segundo tiempo de Boca ayer. Va a ser así de bueno. Volvió con todo, ¿eh? Sí, nunca faltan los chistes de fútbol que hace Mauricio Macri. Con todo, pero volvió. Ahí lo dice, todas las medidas que haya que tomar de una. Está arrepentido Macri del gradualismo. Entonces te decía, ¿a qué candidato podría llegar a apoyar si él no le da para ser él mismo el candidato del espacio? Primero, el que le ofrezca más cargos. Hay como una crítica de Mauricio Macri de ¿a quién metió en las listas de diputados este año? Solamente un propio Hernán Lombardi. Después, bueno, gente de Bullrich, pero no tenía candidatos
propios. Dicen desde el larretismo, no los pidió, no exigió. No, en su momento había pedido a Fernando Iglesias. Bueno, ¿no? Sí, terminó, sí, pero es un compartido con Bullrich, podemos decir, Fernando Iglesias. Digo, está ahí compartido ese pedido. Pero el propio era Hernán Lombardi. Dicen desde el larretismo no nos pidió. Y desde el macrismo, digo, desde el entorno de Macri, dicen, ¿lo tenía que pedir o se lo tenían que dar? Porque es el líder que está más allá del espacio. También recordemos que no se dio como él esperaba. Él quería una María Eugenia Vidal jugando en la provincia. Digo, lo desoyeron. Así que un Macri que va a pedir cargos y va a pedir poder de decisión, pero bueno, un Macri que también pide un plan de gobierno, y es ese plan de gobierno que escuchábamos recién. Todo desde el primer día, acelerar las medidas. Macri que habló de privatizar aerolíneas, lo dijo llanamente, que es lo que empezamos a decir, un título muy fuerte de esta entrevista, pero que también se arrepiente de varias cuestiones que tienen que ver con la ayuda a movimientos sociales, no ir fuerte contra los piquetes, así lo dicen, desde el macrismo. Bueno, varias medidas de un Macri halconizado que está mirando 2023 sin bozal, que está mirando 2023 en su versión pura y que cree que el error más fuerte de su gobierno es no haber ido a fondo. Gracias, Lu. Muchas gracias. Es exactamente lo que decías hace un ratito, Artemio, que en contextos como este, la gente se aferra a discursos más extremos. Así es. Bueno, Darío Capelli, que es un sociólogo muy joven, que hace una muy buena nota en La Tecla Ñ, dice, el avance del fascismo se produce cuando vos claudicás y negociás. Para detener el avance del fascismo hay que profundizar. En otro contexto distinto, Néstor, cuando pierde las elecciones del 2009, no negocia con aquellos que lo derrotaron. Profundiza el proyecto propio, que creo que es un poco el espíritu del documento. Para que no avance la derecha y la ultraderecha. Bueno, Macri ve que le están comiendo un terreno los sectores más radicalizados de la derecha. Bueno, Perdón, de hecho, también creció la izquierda en las últimas elecciones, más de 1 millón de votos, ¿no? Y creció, también la ultraderecha. Fíjate que en España se está produciendo un fenómeno interesante. Los ruralistas van a hablar con Vox, no con el PP. Acá van a hablar con Milei y con Esper, no van a hablar con pero van en segunda instancia. Hay una radicalización por parte de ambos sectores. El que niegue esa realidad me parece que se equivoca. Hoy igual todas las Sostener figuras... un patrón distributivo como el que tenemos, vos estás... Necesita represión muy dura. Sí, claro. Exactamente. Bueno, es que por eso la primera persona que fue a visitar el delegado del Fondo Monetario cuando llegó a Argentina fue el jefe de la policía. Con la bandera. Parecía joda, pero fue así, fue literal. El tipo encima lo recibió con pompas y honores, ¿no? Por eso que la moderación como estilo, yo creo que está bien. Es más, creo que se necesita un presidente con un... Ahora, la moderación travestida de... ¿cómo te diría?, de ausencia de representación o neutralidad, me parece que es un error político. La polarización es un fenómeno estructural de la sociedad argentina y de las democracias occidentales. Contame qué dicen las encuestas últimas que estuviste haciendo o viendo. Las figuras que concitan más interés son opositoras. Son opositoras, yo tampoco en las encuestas son fotos de circunstancias muy específicas. No creo en las encuestas como capacidad de pronosticar. Está bien, pero cuando uno ve... Las figuras que más preeminencia tienen, la verdad que la última que hicimos, la figura mejor a nivel nacional es Milei. Pero yo creo que Milei no va a ser la alternativa política para Argentina en 2023. Por eso que le doy un valor relativo. Ahora, el Frente ¿Vos estás hablando de diferencia de imagen positiva con negativa? Sí. ¿En serio? El Frente de Todos tiene la capacidad de reconstruir el volumen electoral si mejora las condiciones de vida de los sectores que en el 2019 lo votaron y en el 2021 no lo acompañaron. ¿En tan poco tiempo? Bueno, dependerá de la profundidad de la toma de decisiones. Sí, por supuesto. Tiene un tiempo escaso. Hay más de la mitad del gobierno ya ha transcurrido y tiene que tomar decisiones muy profundas. Cuando veo las encuestas por espacio y sumo Juntos por el Cambio a neofascistas, autodenominados libertarios... Son mayoritarios. No, más de la mitad más uno. Sí.
Sí, sí, por eso hay que cambiar esa dinámica a través de la mejora de condiciones de vida. Yo creo que ese es el único secreto que el gobierno tiene que realizar. Mejores niveles de vida, mejores ingresos, mejores salarios, jubilaciones, pensiones. Alejandro, estamos con jubilaciones, pensiones y salarios que están... El salario promedio está 20 lucas arriba de la línea de pobreza. Promedio formal privado. Las jubilaciones y pensiones están por abajo de la línea de indigencia. Cuando el salario mínimo haga plenos los 4 aumentos que tiene previsto, van a terminar en 45.000 pesos. Esta línea de indigencia que hoy está en 33, con este ritmo inflacionario que vos marcabas 60 o más, va a terminar en 45. O sea, alguien que labure 8 horas va a pasar hambre. Hay que cambiar esa dinámica. Sí. Tienen que hacer un esfuerzo porque, bueno, la deuda externa con los privados, con el fondo, nos ocupó buena parte de este año que pasó. Falta la deuda interna, que es la clave para que no vuelva la derecha. Macri ya lo dijo, va a volver y va a volver peor para hacer lo que hizo más profundo. Con la espada de Grayskull. Como bueno, pero para pararlo hay que mejorar las condiciones de vida de la gente. No lo vamos a convencer desde acá, diciendo, ojo que viene el cuco. No, además tiene su canal, él mira otros, ¿no? O sea, y lo pero la gente necesita ver que este gobierno tiene una orientación. No va a pedir que mejore todo de un día para otro, pero que la orientación sea clara. Que efectivamente... ¿Vos los ves confluyendo a esos dos sectores? ¿A la derecha y a la ultraderecha? ¿Confluyendo en una misma oferta electoral? Me parece que van a terminar confluyendo. Me parece que van a terminar confluyendo. Veremos quién le da la impronta a quién, pero me parece que van a terminar confluyendo un sector y otro. Me parece que si tienen el mismo proyecto, bueno, cuando tienen que reivindicar trayectorias de país, reivindican todos lo mismo. Bueno, Milei y la novedad terminó reivindicando a Caballo, para la novedad de los clásicos. Mirá qué novedad. Sí. ¿No hay algunos que imaginan un escenario como el de hace 20 años, 2003. ¿Te acordás que eran todos cuartas partes, 20 y pico %? Y, bueno, se bajó el innombrable y terminó aquel balotaje. No creo que lleguemos a ese nivel. Yo creo que van a haber 2 coaliciones mayoritarias y efectivamente el Frente de Todos y Juntos van a dirimir las elecciones que vienen. Me parece que no hay condiciones como para que ese tipo de fragmentación se produzca. Ese tipo de fragmentación, entre otras cosas, se produjo porque el neoliberalismo vació de poder político a la Argentina. Acordate que no se podía caminar por la calle, los políticos no podían salir por la calle. ¿Pero no crees que estamos cerca de ese esquema? Yo creo que... o sea, las dos narrativas políticas que surgieron en 2001 están menguando. Sí, esa más la presencia nuevamente del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un gran dispositivo, además de para disciplinar la economía, para vaciar de poder político a las instituciones argentinas. Acordate que claramente cuando cogobernás la figura del presidente se demerita. Por eso que es muy importante hoy reforzar la figura de Alberto, porque el Fondo Monetario tiene como palabra no escrita transformar al sistema político en una especie de chirolita de sus ya se me fue el tiempo, pero decisiones políticas. ¿Ustedes colaboran en agigantar la figura de Alberto diciéndole que la semana pasada llamó a la guerra el martes y no anunció nada el viernes? No, yo creo que se colabora diciendo, me parece que este rumbo es el equivocado y va a demeritar la figura presidencial. Yo creo en que el que señala los errores colabora para que una fuerza política realmente tenga más vigencia. Sería muy malo ocultar lo que uno sinceramente piensa, pero yo vuelvo a insistir, la figura presidencial con el Fondo Monetario... Mirá, hubo una declaración de Ilan Goldfein, vos lo conocés quién es, el banquero israelí. Sí. Dijo, este acuerdo que firmamos no nos satisface, no es el que queremos nosotros. Nosotros esperamos un nuevo gobierno para hacer las transformaciones que queremos en Argentina. Tomemos nota. Alberto, para ellos es un obstáculo, por eso que hay que sostenerlo, defenderlo y darle volumen. Artemio, gracias por venir a Brotes No, Verdes. gracias a vos. Nos reencontramos el martes que viene. Ustedes se quedan acá en la continuidad de C5N. Gracias por estar ahí. Chao.